CENADI, Centro Alternativo de Desarrollo Integral, donde prestamos servicios financieros a microempresarios y emprendedores. Hola mis amigos, bienvenidos a Metaeconomía, programa que transmitimos todos los miércoles por Visión Democracia TV, donde estamos construyendo futuro, y no olviden suscribirse al canal. Hoy nos acompaña el ingeniero mecánico Luis Cabrera. Luis Cabrera es un joven asesor, investigador de las ciencias de la ingeniería. Fue asesor de la Asamblea Nacional en el periodo 2017-2020 en la Comisión de Administración y Finanzas y es actualmente directivo del Centro de Ingenieros del Estado Zulia. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias, Alberto, por tu invitación y a todo el equipo que acompaña la construcción de este programa a través de YouTube. Gracias por la invitación y aquí estamos para servir. Correcto, gracias, Luis. Hoy vamos a tratar, Luis, el tema donde tú has estado estudiando mucho y escribiendo y dando conferencias sobre el tema de la energía renovable, ¿no? Y las energías no renovables. Por ejemplo, en el tema energético, las energías no renovables como el petróleo, el gas natural, el carbón y aquí aparece la energía nuclear, ¿no? Realmente me confundió un poco el tema de la energía nuclear, porque la energía nuclear uno parece que la ve como infinita, porque con muy poca cantidad de uranio se hacen muchísimas cosas, el rendimiento es altísimo, pero claro, el uranio también se agota, entonces por tanto aparece en la parte pues, de la energía que son no renovables. Pero las renovables, donde tú has investigado mucho, tenemos la energía eólica, la geotérmica, la solar, la mareomotriz y la ondomotriz, que tienen que ver con el tema de las mareas, que eran realmente desconocidas para mí, y la energía renovable, la biomasa y la biocarburantes, ¿no? Entonces, ¿qué nos tienes que decir sobre esta clasificación de estas energías? Sobre todo esta mareomotriz, esta ondomotriz, que realmente eran desconocidas para mí. Bueno, primero que nada, para entender un poco el tema de las energías renovables y las energías no renovables, debemos saber que estamos en un proceso donde el mundo y la economía global, por así decirlo, está dando un giro de 180 grados y que estamos viviendo un proceso hacia la transición hacia las energías renovables, las energías alternas. Entre eso bien mencionabas algunas. Mencionabas la biomasa, mencionabas la eólica, mencionabas la geotérmica, mencionabas la solar, que digamos esa es en la que yo más me he especializado y he venido trabajando durante todo este tiempo en proyectos, en trabajos de investigación y como instalador de sistemas fotovoltaicos. Pero también está dentro de las energías renovables las fuentes de generación que se dan a través de las hidroeléctricas. La energía hidroeléctrica también es una fuente de generación limpia, renovable que existe. Más allá de la mareomotriz que se produce a través de las fuerzas de las olas del mar, a través de unas turbinas eólicas, digamos, con una hélice y un acabado, una superficie que permite a través de la velocidad del agua poder transformar esas corrientes de flujo en energía, en este caso eléctrica, para poder suministrar esa energía eléctrica a aquellas zonas o aquellas regiones donde requieren de dicha energía eléctrica o energía de uso que se le vaya a dar, dependiendo de la zona, como te decía, puede ser zonas residenciales, zonas industriales, puede ser zonas rurales, urbanas, donde se puede implementar este tipo de energía. Muy similar a la energía eólica, la diferencia, por supuesto, de este proceso de generación energética es que la eólica produce la energía a través de la velocidad del viento.
de la velocidad del aire, del viento que hay a ciertos niveles la imagen, de parece, ¿no? altura de la superficie. Y que por eso, a través de esos generadores eólicos, y se produce ese proceso de energía. Pero te hacía énfasis en el tema de la hidroeléctrica como fuente de generación de energía limpia, porque el 95% de la generación en nuestro país, en Venezuela, en su momento, hablando ya de 20 años atrás, teníamos un sistema de generación robusto, un sistema de generación sólido, de calidad, de última tecnología, con gente capacitada, con gente mecánicamente y técnicamente preparada para poder llevar a cabo este sistema de generación de energía a través de las hidroeléctricas. Todavía se dice que en el mundo Venezuela juega un rol fundamental en el tema de la disminución de la cantidad de CO2 que producen los países, digamos, más consumidores y más explotadores de crudo, por ejemplo, Estados Unidos. Y si nos vamos a Latinoamérica, podemos compararlo con Brasil, que tiene una de las represas más grandes del mundo en energías de estas fuentes de generación hidroeléctrica, y Venezuela, por supuesto, también en el 95% de la generación eléctrica a través de esta energía limpia, que es la hidroeléctrica. Por lo tanto, el consumo de CO2, aunque somos un país petrolero, estamos dentro del rango de los países que no producen tanta cantidad de dióxido y de contaminación que afecta en este momento al medio ambiente, y por ende cumple un rol fundamental en el cambio climático. El futuro de la energía solar en el Zulia lo veo promisorio, prometedor, porque aquí sol tenemos de más. Hidroeléctrico realmente no hay cataratas, saltos y para esos caudales de agua. El tema de la marea, a pesar de que nuestro lago es bravío, porque nuestro lago tiene olas tipo mar, pero estas olas del lago realmente no son potencialmente forjadoras de una energía producto de las mareas, ¿no? Te quería hacer esa pregunta, y para el siguiente segmento quisiera que ahondáramos sobre la problemática que vive el país y que vive sobre todo el estado Zulia. En el programa pasado, el economista Gustavo Machado estuvo con nosotros y hablamos sobre una comparación del estado Zulia con 10 países relativamente pequeños y que no tienen los recursos que tenemos nosotros, y sin embargo tienen una situación superior diametralmente a la nuestra. Y hablamos que estamos construyendo un programa o un plan de desarrollo de la región auténtico, como nunca antes lo hemos tenido. Sin embargo, un hito fundamental para ese programa de desarrollo económico es contar con los megavatios suficientes para armar un parque industrial que sea capaz de llevar en términos de crecimiento y desarrollo económico a la región. Eso te dejo esa inquietud para el siguiente segmento. En un segundo volvemos pues con Metaeconomía, mis amigos. Luis, entonces, lo que te comenté en el segmento pasado. Bueno, fíjate, Alberto, tu pregunta es muy interesante, comenzando por bueno, de la primera fase de esas varias preguntas que hiciste. El Zulia, por supuesto, que está en una ubicación geográfica muy favorable para poder implementar proyectos y desarrollo, ejecutar obras relacionadas al tema de la instalación y la ejecución de sistemas fotovoltaicos. Pero déjame decirte que a veces creemos
que porque hay más sol o más calor, los sistemas fotovoltaicos tienen un mayor rendimiento, ¿no? Debo decirte que en toda Venezuela, en todos los rincones del país, incluyendo Mérida, que es el estado más frío de todo el territorio nacional, cumple los límites o el rango específico para que un sistema fotovoltaico pueda tener el mayor trabajo de rendimiento eficiente al momento de su utilidad o su utilización. Por supuesto que el Zulia está dentro del rango. Aquí la temperatura alcanza unos 40 grados centígrados fácil, pero un panel solar, por darte un ejemplo, para que él empiece a tener fallas de rendimiento, debe alcanzar unos 60 grados centígrados. Ya allí, a partir de allí, el panel, el equipo fotovoltaico, las células, los bus bar empiezan a generar puntos calientes y por ende el sistema empieza a fallar. Pero más allá de eso, Venezuela como tal está en un territorio tropical donde se puede aprovechar al máximo este tipo de energía. En el caso del Zulia, por ejemplo, el Zulia necesita aproximadamente unos 1.800 megavatios de potencia de energía para poder abastecer toda la región zuliana. Entonces, toda esa energía, toda esa generación de energía que llega al Zulia, en este momento se da a través de la conexión, el sistema de distribución del diagrama unifilar, por así decirlo, de todo ese sistema de distribución que hay en todo el país y que conecta al Zulia. En el Zulia tenemos 17 termoeléctricas, las cuales nos está funcionando solamente 2. Y entre las dos, generan aproximadamente unos 300 megavatios. Quiere decir que toda la potencia, toda la energía que genera el Zulia viene del sistema hidroeléctrico, del sistema interconectado nacional, del sistema eléctrico nacional provenientes de Guri, de Caroachi, de las subestaciones que conectan con la línea 765 kilovatios de potencia que pasa por Valencia, llega a la zona del Tablazo, a la subestación del Tablazo, y ahí empieza un proceso de distribución junto con otras líneas que pasan por la otra parte del occidente del país, que llega a Mérida, distribuye a las zonas de La Vueltosa, de Uribante y Caparo, la zona de Barinas, la zona de Táchira, y así a su vez llega al Zulia también. Nosotros vivimos un problema eléctrico o estamos viviendo una crisis muy aguda sobre el tema de la utilización o las fallas eléctricas que estamos teniendo a nivel nacional, producto de muchas razones. Las razones te las puedo enumerar: falta de inversión, la misma corrupción, falta de personal capacitado, el mal manejo de la gerencia pública en las áreas donde se viene desarrollando este tipo de sistema eléctrico, y quienes dirigen hoy el sistema interconectado nacional. Hemos venido cometiendo muchas fallas en cuanto al uso y al direccionamiento de las buenas gerencias y las buenas prácticas que se debe hacer a nivel no solo de la ingeniería, sino en todas las áreas administrativas y técnicas que pueda tener esta industria. Entonces, estamos hablando de que para rescatar el sistema eléctrico nacional se necesita invertir en este momento más de 50.000 millones de dólares. No lo digo yo, lo dice la Asociación Venezolana de Ingenieros Mecánicos y Electricistas en el país, lo dice el Colegio de Ingenieros de Venezuela, que para poder rescatar el sistema eléctrico nacional se necesitan aproximadamente unos 7 años para poder darle el mantenimiento a la industria, a los sistemas de distribución, a todo el interconectado nacional, para poder nuevamente hacer ese despliegue operativo y técnico, para poder conseguir la inversión, que por supuesto la habrá. Se necesitan 7 años para poder rescatar el sistema eléctrico nacional. Y mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Mientras tanto, yo soy de los que siempre ha compartido, y lo he dicho en la comisión de la Asamblea, en la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional,
que es importante trabajar con las energías compartidas, empezar a darle espacios a otras fuentes de generación y entre esas las energías renovables. Por eso digo que estamos en un proceso de transición hacia las energías renovables, porque el mundo va hacia allá. En los últimos 10 años, por hablarte del crecimiento de la energía solar, ha crecido exponencialmente y de tener una utilización global de un 6%, hoy ha alcanzado un 17, un 20% de su eficiencia y de su utilización y de su innovación tecnológica. Hoy vemos los países y las empresas como firman contratos de compra y venta, contratos PPA, lo que se conoce como contratos PPA, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, donde empresas privadas le han abierto, que se han dedicado, han abierto campo a esta industria fotovoltaica o de las energías renovables, contratan o en vez de vender el producto, alquilan el producto. Y la gente, en vez de pagar un servicio público a la red, le paga a esta empresa privada que presta un servicio instalando unos sistemas fotovoltaicos y que por ende los equipos electrónicos le funcionan con mayor eficiencia. Es energía limpia, es energía que no genera pérdidas en la corriente o en el flujo de corriente de voltaje que pasa por ese cableado, por así decirlo, que hoy en Venezuela vemos en un día hasta 10 fluctuaciones eléctricas, vemos en 5 minutos 3, en menos de 5 minutos hasta 6 variaciones de voltaje de potencia, y eso es lo que daña el producto hoy. Ahora, y con esto cierro el punto de la pregunta que hiciste, Alberto, ahora es una oportunidad en esta crisis coyuntural que estamos viviendo en el tema eléctrico nacional, ir hacia las energías renovables. Sí, sí lo es, siempre lo va a hacer. Y vamos a llegar. Aquí llegará un momento donde el servicio eléctrico se tendrá que cobrar, donde el ciudadano va a tener que pagar el servicio eléctrico. Ya se está haciendo con el combustible, por ejemplo. Y ese momento va a llegar donde todos tendremos que pasar a la utilización de las energías renovables. Luis, vamos a hacer una pausa y regresamos en unos segundos, ¿de acuerdo? Luis, me dejaste realmente preocupado el segmento pasado. Existe una suerte de consenso entre especialistas en la materia económica que dicen que la recuperación del país o la reconstrucción del país, una vez superada la actual crisis política, se requiere más o menos como 100.000 millones de dólares. Y al tiempo hablan de algunos 5 años. Tú hablaste que solamente 50.000 millones de dólares se necesita invertir para recuperar el sistema energético nacional. Y el proyecto demora 7 años. Realmente es preocupante esa situación. Sí, por supuesto. Eso ha sido, digamos, el proceso de canibalización que hemos vivido durante estos 22 años. Te comentaba al principio del programa que en el año 1998 nosotros contábamos con una tecnología de punta, lo que era la hidroeléctrica hoy llamada Simón Bolívar, el Guri, digamos, esa tecnología implementada para todo el sistema de generación eléctrica del país, era tecnología que en la época nosotros pues superábamos muchos países. La canibalización de la industria eléctrica hizo que llegáramos a este nivel, a que hoy el sistema eléctrico nacional esté tendiendo de la cuerda floja, producto de lo que te había comentado en el segmento anterior. Te hablaba de una inversión de 50.000 millones de dólares. Y debo decirte algo más, que el rescate y la reestructuración, la reingeniería de todo el país inicia con el rescate del sistema eléctrico nacional. Totalmente, es que sin energía no puede funcionar nada. O sea, uno no puede hacer economía de escala para ampliar la capacidad productiva de una planta
procesadora de alimentos, por ejemplo, si no contamos con los megavatios suficientes. Ahora, esos 50.000 millones de dólares es basado en, ese estudio está basado en seguir manteniendo el mismo patrón, el mismo esquema de energías no renovables, pero tu propuesta es que al implementar sistemas de energías limpias, renovables, no agotables, la inversión puede ser menor. Sí, bueno, fíjate, no es que sea menor la inversión, y es que no se puede separar, no nos podemos desprender de lo que ya existe en todo el interconectado nacional del país. Okay. Tenemos que iniciar con lo que hay, con el rescate y el mantenimiento de lo que hay ya listo para este punto de inicio a ese proceso. Lo que yo propongo es que iniciemos, por ejemplo, por darte un ejemplo, en México, te estoy hablando de un país de tercer mundo, un país que es de nuestra, digamos, de nuestro linaje, por así decirlo, latinoamericano. En un momento llegó a tener la planta de generación fotovoltaica más grande del mundo, que producía aproximadamente unos 1.100 megavatios de potencia. ¿Cuánto produce el Zulia? Te comentaba que producía 1.800. Quiere decir, o sea que el Zulia necesita que, 1.800 para funcionar. 1.800 megavatios para funcionar operativamente y para tener electricidad continua. Es un aproximado. Okay. Eso y esta puede planta variar, de México, puede subir, puede aumentar, puede disminuir. Luis, esta planta de México genera, sí, ¿cuántos? 1.100, te escuché, 1.100 megavatios. 1.100 megavatios. Ok. Megavatios de potencia. Ok. Megawatts. Sí. ¿Conoce la inversión de esa planta? Ojo, en algún momento, esa planta de generación fue la más grande del mundo, pero hoy existen más grandes que esa. Plantas generan hasta unos 2.500 megavatios de potencia, es decir, que existen plantas, proyectos de alto nivel que pueden encender el Zulia completo, que es uno de los estados que más produce energía, que más consume energía en todo el país y en todo el territorio nacional. De hecho, tienen que cortarle la electricidad al Zulia para poder abastecer el centro de Caracas, la zona, el eje central del país, Valencia, Caracas, más que todo Caracas, Miranda, que también tiene un alto consumo. Ahora, la inversión si me estás preguntando, si la inversión que se puede hacer para diseñar y construir en todos los niveles, eso conlleva personal, gente especializada, expertos, en fin, se puede sacar de esa inversión, de esos 50.000 dólares, 50.000 millones de dólares para poder rescatar el sistema eléctrico nacional. Sí se puede, sí se puede. Y eso es lo que yo he venido planteando, inclusive no obviando la utilización del engranaje de las termoeléctricas, las hidroeléctricas y la energía fotovoltaica con la eólica. Aquí se instalaron 2 plantas de generación eólica, una en La Guajira, una en Paraguaná, donde se estimaba un aproximado de generación poder abastecer lo que era el territorio de La Guajira, unos 75 megavatios de generación, un proyecto que superó los 50 millones de dólares, ¿ok? Que hoy en día esa planta de generación eólica no está produciendo ni un megavatio. ¿Qué pasó con ese dinero? Ya sabemos lo que sucedió. Ahora, se puede invertir en una planta, una mega planta de alto nivel, en todos los niveles, en todas las fases de su construcción, de sistemas fotovoltaicos. Sí se puede. Pero para eso se deben establecer ciertos parámetros que a nivel nacional se debe construir, se deben dar. Por ejemplo, debe haber una ley que respalde, que garantice, que existe una ley jurídica, que existan garantías jurídicas no solamente para el que va a consumir el que va a utilizar ese sistema fotovoltaico, sino para las empresas, para aquella empresa
que va a trabajar en estos contratos de compra y venta, no solo con, no, yo diría y comparto Luis, la premisa. disculpa Luis, tenemos 2 minutos para que los utilices para ampliar la propuesta tuya, lo que has venido estudiando, trabajando y proponiendo en los últimos años. Sí, por supuesto. Te comentaba entonces que los sistemas fotovoltaicos cumplen un rol fundamental en este proceso transitorio hacia las energías renovables. Cumple un papel fundamental para el rescate del sistema eléctrico nacional. Puede paliar un poco la crisis, por ejemplo, todo el consumo de energía eléctrica que se da en las avenidas públicas. Si nosotros transformamos eso en iluminación solar, iluminación LED, estaríamos quitándole una carga al sistema eléctrico nacional. Jugamos un papel fundamental y no podemos quedar por fuera dentro de la reconstrucción de Venezuela, del sistema eléctrico nacional, con la reconstrucción del interconectado, del sistema de distribución y todo ese diagrama unifilar que conecta al país en esta nueva fase que se viene, que va a llegar, que va a venir y que sé que está pronto que se va a producir ese cambio. Qué interesante, Luis. Muy interesante todo esto que estás planteando. ¿Tú has tenido oídos prestos a escuchar lo que estás planteando? ¿Has tenido... Mira, yo he llevado este planteamiento han tenido eco. Yo he llevado este planteamiento no solo a la Asamblea Nacional, he llevado este planteamiento a la UNESCO, a fundaciones internacionales como lo es la Fundación Princesa de Girona, a la Federación Mundial de Organizaciones de Ingenierías adscritas a las Naciones Unidas. Okay. He llevado esto a la Embajada de Francia, he llevado esto a la Embajada de España, he llevado esto al Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, al PNUD, a la UPADI, a la Unión Panamericana de Ingenieros y Arquitectos, al Colegio de Ingenieros de Venezuela. He llevado distintas propuestas que fortalecen no solamente, y propuestas muy puntuales, hablándote, por ejemplo, de los hospitales públicos del país. Luis, ¿qué oportunidades de negocio se nos presentan con esta problemática y todas estas inversiones y todo el emprendimiento que hay que hacer en este negocio energético? Bueno, fíjate que se abrirían, de haber un cambio político en Venezuela, se abrirían muchas oportunidades de negocio para la implementación de estos sistemas, ¿no? Ya les comentaba anteriormente sobre los contratos de compra y venta. Actualmente, como no hay garantía jurídica, es muy complicado poder convencer, poder hacer entender a ese usuario, a esas personas, que la implementación de sistemas fotovoltaicos representan el futuro. ¿Ok? Hay que hacer tangibles algunos proyectos, algunas ventas, por así decirlo, y que esa persona pues vea con sus propios ojos que es real. ¿Ok? Por supuesto, se convierte en una oportunidad cuando hay fallas de generación eléctrica y por ende las personas pues buscan una solución, en el 2017 acudieron a las plantas eléctricas convencionales y tradicionales, se dieron cuenta que la gasolina empezó a escasear y hoy están emigrando a los sistemas fotovoltaicos. Por eso es que hay mucha oportunidad en ese aspecto, de acuerdo a la función y a la necesidad, porque representa una solución para la gente. Claro, hablo de oportunidades de negocio porque el Estado no puede ser más protagonista de estas actividades. Sino que esto, en las 4 fases, lo que es generación, distribución, se me escapan las otras 2. Al estar bajo la responsabilidad de empresa privada, hay garantía de funcionamiento, pero y las cosas van a tener un costo y la gente tiene que pagar, porque no hay peor, la electricidad más costosa es la que no se tiene. Right. Luis, mi más felicitaciones por tu esfuerzo y talento dedicado a este tema. Gente como tú, Luis, profesionales jóvenes, con talento, con conocimiento y que tienen este ímpetu de hacer entender, de vender una idea, es valioso y nos hace pensar que el futuro es promisorio, o sea que no todo está perdido. Gracias, Luis, por compartir con nosotros, y este es un tema sumamente complejo, sumamente amplio, que en otros programas pues lo seguiremos desarrollando. Abrazo, Luis. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que Dios los bendiga y que tengan muchos éxitos. Gracias. Y a ustedes, mis amigos, próxima semana
en Metaeconomía por Visión Democracia TV, donde pueden ver, estamos construyendo futuro con gente joven y con gente talentosa. Abrazos.